Y vamos a suponer que esta función puede ser una función cualquiera, ¿no? Puede ser continua, puede ser derivable, etcétera, ¿no? Entonces, podemos definir el concepto de antiderivada de esta función de la siguiente manera. La antiderivada va a ser una función, la voy a poner, digamos, mayúscula o no, mejor para evitar problemas. Vamos a poner una función y de x de tal forma que la derivada de y de x con respecto a x es igual a f de x. Entonces, dada una función f de x, suponemos que existe una función y de x de tal forma que su derivada va a ser la función f de x. Entonces, la función y de x se denomina la antiderivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sin embargo, para poder definir la antiderivada, va a depender mucho de quién es f de x, porque la antiderivada tiene que ser una función derivable, porque esta operación tiene que poder realizarse. O sea que la y de x tiene que ser una función que tiene que cumplir con todas las condiciones para ser derivable. Es decir, debe ser, sobre todo, continua, definida en todo punto y continua en el intervalo que nos interesa. Esos son los dos requisitos necesarios para que pueda ser derivable y por lo tanto su derivada pueda ser igual a la función f de x. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, debe ser definida y continua en el intervalo que nos interesa o bien en el dominio que nos interesa. Ese es el concepto de antiderivada como la operación contraria a la derivación. ¿Y cuál es el concepto de integral? ¿Alguien podría decírmelo? Recuerdo que lo mencionaba básicamente como el área bajo la curva, ¿no? Es la primera aproximación, ¿no?, que nos daban. El área bajo la curva, es decir, un proceso de suma, ¿no? Sí, sí, sí. La integral sería un proceso de suma. Evidentemente, usando esta definición, nosotros podemos calcular antiderivadas, por supuesto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo podríamos calcular si f de x es igual a x? ¿Cómo podríamos calcular su derivada? Su antiderivada, perdón. Se necesita un proceso que este proceso le vamos a llamar antiderivación, de tal forma que nos va a dar una función cuya derivada sea x. ¿Y cuál es la función cuya derivada es x? Sería x cuadrada sobre 2, ¿no? X cuadrada entre 2, ¿no? Por supuesto, más una constante, porque la derivada de una constante siempre es 0. Esa sería la antiderivada, la cual no está bien definida porque está definida hasta una constante y por lo tanto esta función y de x está definida hasta una constante, o sea que no representa una sola función, sino una familia de funciones.
¿Por qué? Porque esas funciones son paralelas y están recorridas por una distancia c con respecto unas a otras. Muy bien. Ese es el proceso entonces de antiderivación, ¿no? Yo encuentro una función de tal forma que la derivada de esta función y de x me dé la función f de x. Y en este caso sería esta función. Y por supuesto es una función única, bueno, única en el sentido de que se puede derivar una sola vez y me da la función, pero no está definida, no es única en el sentido de que tiene una constante ahí que por supuesto puede tomar cualquier valor. Muy bien. Entonces el proceso de antiderivación lo podemos extender a una función de varias variables. Si yo les digo, yo tengo una función de dos variables x, xy, y voy a ponerla como, digamos, la función xy. Y yo digo, ¿cuál será la antiderivada de esta función f de xy? Y rápidamente ustedes me van a decir, pero es que la derivada de una función f de xy es el gradiente, ¿no? Sí. Es decir, entonces yo lo que voy a buscar es una función y ahora que va a depender de xy, de tal forma que el gradiente de esta función y de xy, bueno, y de r, va a ser igual a f de r. Bueno, no, más bien no es el gradiente, ¿no? Porque el gradiente es un vector. Más bien sería tendría yo que encontrar una manera, más bien, ¿no? Una función y de xy, vamos a ponerle, ¿no? Así. Porque sabemos que la derivada es un gradiente. Y es un vector, y entonces estas son funciones escalares. Mejor vamos, para no meternos en problemas, vamos a decir, yo quisiera encontrar una función de tal forma que, entonces, por ejemplo, la parcial de y de xy con respecto a x, esta, ¿qué sería? No Por ejemplo, me diera f de x, por ejemplo, ¿no? F de xy. Podría ser así. O la parcial con respecto a y también, ¿no? Entonces, el proceso de integración, perdón, de antiderivación, no va a estar bien definido porque va a depender si yo estoy derivando con respecto a x o derivando con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Profe, abajo dice la parcial de x. ¿Se alcanza a ver aquí? El de hasta abajo ya no alcanzo a verlo. Ya no alcanzas a verlo. Ok. Entonces, vamos a borrar. Muchas gracias. Sí, lo que yo digo es que si yo tengo la función y de xy, no puedo definir una operación simultánea al mismo tiempo en el cual yo vaya a calcular la derivada, porque esta es una función escalar y su derivada es un vector. Eso lo sabemos. Por lo tanto, yo nomás puedo calcular derivada con respecto a x o bien derivada con respecto a y. O sea que no puedo definir en una sola operación ambos procesos, ¿no? O yo solamente puedo definir una derivada con respecto a x o con respecto a y. Voy a suponer, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo esta función y yo digo que esta función vino de una derivada de una función y de xy con respecto a x. Entonces yo quiero determinar cuánto vale y de xy. ¿Cuánto vale y de xy? ¿Cuánto vale?
si esta función f de xy, que es igual a x por y, vino de una derivación con respecto a x, ¿cuánto tendría que valer la función y de xy? Pues tendría que ser algo parecido a esto, ¿no? Tendría que ser x cuadrada y entre 2 más una constante. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que cuando yo derivo esta función con respecto a x, me va a dar xy. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que ser así entonces. Porque al derivar con respecto a x me va a dar 2xy entre 2, y entonces el 2 se va a ir y me va a quedar xy, y la derivada de la constante es 0. Entonces, yo podría definir el proceso de antiderivación de esa manera. Es decir, matemáticamente lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo definir. Muy bien. Entonces, yo podría realizar todo un proceso de encontrar las antiderivadas de funciones. Eso ustedes ya lo podrían hacer rápidamente, ¿no? Si yo les digo, quiero una función y de xy de tal forma que su derivada parcial sea xy, y entonces ustedes me van a decir, es aquella función. ¿Por qué? Porque ya saben antiderivar, ¿no? Y ustedes ya vieron en su curso de funciones de una variable, vieron cómo calcular la antiderivada. Entonces, no hay ningún problema para hacer esto. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es algo un poquito más interesante que este proceso de antiderivación, que sería el proceso de integración. Y en este proceso de integración podemos definir dos cantidades. La integral, bueno, otra vez se me olvidó la R, integral indefinida y por supuesto la integral definida. ¿Cuál sería el concepto de integral indefinida? ¿Sería lo mismo que una antiderivada? Sí. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función y de x que va a ser igual a la integral indefinida de f de x dx, sería así. Y en cambio, en la integral definida yo voy a tener una cantidad y, que va a ser un número, por supuesto, que va a ser la integral desde a hasta b de f de x de x. Tenemos esas dos cantidades, la integral indefinida y la integral definida. Esta cantidad, por supuesto, es un número que va a depender de a y b. Le podemos poner y de ab, y que va a depender de ab, va a ser igual a eso. Muy bien. La integral indefinida generalmente, si ustedes recuerdan en su curso de cálculo de una variable, generalmente se define como la antiderivada. Generalmente, ¿no? Pero no tendría por qué ser lo mismo, ¿no? Se define como la antiderivada. Y la integral en general se define de esta manera. Se define así. Es decir, a través de un proceso de integral definida. Esto entonces nosotros lo vamos a tomar como si fuera igual a la antiderivada. Es decir, la función y es tal de que su derivada va a ser la función f de x. Lo vamos a tomar así con las restricciones, por supuesto, de que la función y en este proceso de antiderivación
o de integración indefinida, la función y va a ser una función que va a estar definida en todo punto y va a ser continua para que su derivada exista. Esa restricción, por supuesto, tendría que estar aquí también, en el proceso de integración definido, o no tendría que estar ahí. Es decir, ya dijimos que entonces que el proceso de integración indefinido es un proceso de antiderivación para nosotros, con las restricciones, por supuesto, pero ahora vamos a ver la integral definida. También requeriría entonces que esta integral tuviera el mismo comportamiento que el requerido para la integral indefinida. Es decir, que y como función de AB sea definida y continua. O tal vez no. Bueno, para ver eso vamos a ver entonces ahora cómo definimos la integral definida. ¿Ustedes recuerdan cómo se define? Se define mediante un proceso de límite, ¿no? De una suma que se llama la suma de Riemann. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Bueno, aquí vamos a poner delta xi y que tiende a 0, ¿no? Así la definimos, ¿no? Y esto es la suma de Riemann. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes recuerdan ese proceso cuando en cálculo de una variable definieron la integral definida como el límite de una suma de Riemann? ¿Todos lo conocen ese proceso? ¿Qué sería este proceso? Pues es de la siguiente manera. Yo tengo una función, digamos que va así. Tengo dos límites, el límite A y el límite B. Y entonces lo que yo quiero calcular es el área de la función, o el área que hay por debajo de la función entre el eje X y la función. Quiero calcular el área que está ahí, y entonces para calcular el área lo que hago simplemente es hago una serie de rectángulos es decir, particiono la región digamos, lo voy a dejar así. Particiono
el área en rectángulos, y entonces este sería el valor de x0, digamos, este sería el valor de x1, x2, etcétera, que serían los valores de x desde A hasta B, que pueden tener la misma anchura o pueden ser distintos, diferentes, ¿no? Es decir, la suma de Riemann no está definida. Este delta x sí puede ser pequeñito, puede ser grande, dependiendo de cómo se comporte la función. Entonces, cuando yo calculo el área de estos rectángulos, el área del rectángulo, por supuesto, va a ser el ancho, va a ser x1 menos x0, que va a ser delta x1, por ejemplo. Va a ser esto multiplicado por la altura, que va a ser la función evaluada en x1, por ejemplo. Entonces, yo calculo el área del primero, la suma del segundo, tercero, etcétera, ¿no? Y eso me da hasta n, ¿no? Acá xn estaría aquí, sería igual a b. Entonces, estos valores f de x y por delta xy serían simplemente las áreas de los distintos rectángulos, y la suma sería sobre todos los rectángulos. Y eso me daría entonces una aproximación del área bajo la curva. Y cuando yo hago el límite, cuando el delta xy que tengo aquí tiende a 0, pues los rectángulos se van a hacer más delgados y van a aproximar mejor a la función, y el área se va a parecer más a el área que hay realmente bajo la curva. Muy bien, eso ustedes ya lo saben, ya lo vieron en su curso de cálculo de una variable, cálculo integral de una variable, cómo entonces aproximar una integral usando una suma de Riemann, y eso me va a dar un número, y el número se va a interpretar como el área bajo la curva de la función. Pero ustedes también vieron de que este proceso de integración definido se puede simplificar, digamos, es decir, no hay que calcular esto siempre, porque ese es un proceso de límite, entonces tendríamos mucho trabajo que hacer ahí para poder calcular las áreas de los rectángulos. Sumar sería un proceso numérico complicado, entonces hay que definir un proceso de integración definida para calcular estas integrales sin tener que hacer ese proceso de división en rectángulos y toma del límite. Y ese proceso es el siguiente. Yo calculo primero la integral indefinida y luego la evalúo entre los límites. Es decir, ¿cómo sería esto? Lo voy a poner acá arriba. Sería entonces así. Donde, por supuesto, y de x es la antiderivada de f de x. Entonces, yo espero que esta suma que tengo aquí sea igual a la antiderivada de y de x evaluada en b, y evaluada en el intervalo de a a b. Es decir, esto tendría que ser, a ver si cabe aquí, a ver si lo podemos, y de a menos, y de b menos y de a. Es decir, tendría que ser la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Y de ahí pues sale el teorema fundamental de la integración, etcétera, ¿no? Cosas que ustedes ya vieron en su curso el teorema del valor medio, el teorema fundamental de la integración, etcétera, ¿no? Que ustedes vieron en su curso de cálculo integral de una variable. Entonces no tenemos que repetirlo aquí. Aquí vamos a repetir únicamente las cantidades que nos interesan. Muy bien. Este proceso ya todos lo saben, ya todos lo conocen, o hay alguien que tenga duda con respecto a este proceso. Es decir, a pesar de que yo defino la integral definida como el límite de una suma de Riemann, eso yo lo puedo calcular calculando la antiderivada primero y luego evaluando la antiderivada en los límites
del intervalo donde estoy integrando. ¿Eso todos ya lo conocen? ¿Alguien tiene duda? No, sí queda claro bien, profe. Ya lo conocía yo, profe. Gracias. No, profe, no ayuda. Ok, muy bien. Muy bien, entonces este proceso lo podemos extender también a funciones de varias variables, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para extender este proceso a funciones de varias variables? Entonces, este es el proceso de una suma de Riemann. Pues es más o menos un proceso sencillo, ¿no? Vamos a dibujar aquí unos ejes coordenados. Aquí tendría el eje X, Y Z que apunta para arriba. Aquí en este sistema coordenado voy a definir entonces un intervalo en X y un intervalo en Y. En X voy a decir que el intervalo va desde A hasta B y en Y va desde C hasta D. Entonces, si yo extiendo este intervalo y lo extiendo también en Y, me va a dar una región aquí que la voy a llamar una región R, que consiste entonces en el intervalo de X que va desde A hasta B y luego el intervalo de Y que va desde C hasta D. Y eso me da este rectángulo que yo tengo aquí, que es la región R. Esa región R está bien definida, es un rectángulo. ¿Cómo podemos definir esa región R ya explícitamente? Pues la definiríamos de la siguiente manera. R entonces sería el conjunto de puntos XY, de tal forma que A es menor que X, es menor que B. Vamos a poner menor o igual. Y C es menor o igual que Y, que es menor o igual que D. Esa sería la región R, que sería el conjunto de puntos XY, de tal forma que X y Y están entre A y B y C y D. Y sería esta región cuadrada, bueno, rectangular que yo tengo aquí. Entonces, si yo tengo una función de varias variables, digamos, una función que va así, una superficie, esta sería una función f, en este caso de dos variables XY, porque tengo dos variables en el dominio XY. Entonces, por supuesto, los puntos de esta región R se van a mapear sobre la región de la función. Entonces, eso me va a definir también un intervalo aquí. Lo vamos a poner así, donde los extremos van a corresponder entonces a los extremos, bueno, más o menos, ¿no? A los extremos de la función en esa región R, ¿no? Es decir, aquí entonces yo voy a tener una región que va a corresponder al mapeo de todos los puntos en R sobre la función f de x y. Ahí la tenemos. Y en esta región R yo puedo hacer variar x y y. Yo puedo calcular los valores f de x y en esa región. Y yo podría realizar un proceso de integración ahí, por supuesto. ¿Cómo sería ese proceso de integración? Yo puedo particionar ahora R. R lo puedo particionar, digamos, si esta es la región R que yo tengo aquí, yo puedo particionarla en X de la siguiente manera y particionarla en Y de la siguiente manera. Así, ¿no? Puede ser una cuadrícula y entonces
este sería el valor x1, x2, etcétera, hasta xn, y luego este sería el valor y1, y2, etcétera, hasta ym o ym, porque no necesariamente el n y el m tienen que ser, es decir, la partición no necesariamente tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque los valores de C y D no necesariamente van a ser igual a A y B. Entonces, yo hago esa partición y defino mi malla, y ahora estos rectangulitos que yo tengo aquí en R, yo los puedo mapear a la función y voy a tener entonces ahora volúmenes, ¿no? Elementos de volumen. Esos elementos de volumen van a ser aquí pequeños elementos de volumen que van a estar aquí, que si yo los mapeo sobre la función me van a dar un volumen que va a aproximar el volumen que hay debajo de la función f de xy entre la región R y la función f de xy. Esos elementos de volumen van a tener, por supuesto, un valor. ¿Cuál es el valor de esos elementos de volumen? ¿Cuál va a ser el volumen, digamos, de esos elementos de volumen? Pues va a ser el siguiente. Va a ser delta x y delta y j. Bueno, más bien ese es el área multiplicada ahora por la altura, y la altura va a ser f de x y j. Así, ¿no? Entonces, ese va a ser el volumen de esos elementos. Y ahora lo que yo tengo que hacer es sumar todos esos elementos para todos los valores de y y de j, desde el inicio hasta el final, y acá también desde el inicio hasta el final. Y entonces puedo definir una integral que va a ser equivalente al volumen que hay debajo de la superficie, entre la región R y la superficie va a ser igual a ese volumen. Lo puedo definir igual con una suma de Riemann, solamente que esa suma ahora va a ser de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí, va a ser la integral definida desde A hasta B y la integral desde C hasta D de la función f de xy integrada en x, bueno, integrada primero en y, integrada en y, integrada en x, y esto va a ser entonces el límite cuando delta xy tiende a 0, cuando delta y j tiende a 0, de la suma primero sobre i, primero sobre i, o más bien segundo sobre i, porque el primero sobre j, porque estamos integrando primero en y, de la función evaluada en xy, yj, por el delta xy, delta yj. Entonces, esa también es una suma de Riemann, pero es una suma doble de Riemann, porque tengo que sumar primero sobre, en este caso, como estoy haciendo la suma sobre j, primero voy a sumar sobre todos los rectangulitos en j, es decir, me voy a ir así en vertical, ¿no? Y luego me paso otro x, sumo otra vez todos los verticales, me paso otro, sumo todos los verticales, etcétera, ¿no? Y luego hago todos los horizontales, por supuesto. Y eso entonces me va a dar la suma completa, que es una suma de Riemann, pero ahora es una suma doble, y que me va a aproximar esta integral doble de la función en la región que estoy definiendo, que sería entre a y b para x y entre c y d para y. Entonces esto sería una suma de Riemann que me va a aproximar el volumen que hay debajo de la función entre la región R del dominio y la función. Entonces,
A ver si lo puedo poner aquí. Esto va a ser, lo voy a poner aquí, esto va a ser el volumen bajo la función f de xy. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo puedo definir entonces así. Y de esa manera entonces defino lo que es la integral doble de la función f de xy como el límite de esa suma de Riemann doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene duda con respecto a esa definición? Sería exactamente igual, ¿no?, que la suma de Riemann para una función de una variable, solamente que aquí sería, como f de xy tiene dos variables, pues tiene que ser una suma doble y tiene que ser entonces ahora un volumen. Y en el caso de una función, por ejemplo, de tres variables, pues yo voy a tener entonces hipervolúmenes. Ahora esos elementos de hipervolumen van a tener tres dimensiones, van a ser delta xy, delta y, delta zk, por ejemplo, y la función va a estar evaluada en xy, y, j, zk. Lo puedo hacer, por supuesto, en otras dimensiones, entonces, si puedo extender esta definición de volumen, de integral definida a integrales triples, cuádruples, quíntuples, etcétera, ¿no? Es decir, integrales múltiples. Puedo definir entonces estas integrales para todas las dimensiones que yo quisiera, haciendo, por supuesto, la suma adecuada de Riemann en todas las dimensiones que necesito. Muy bien, ¿estamos hasta ahí de acuerdo? ¿O hay alguna duda con respecto a esta definición? Por mi parte, todo bien, profe. Ok, bueno, pero ustedes inmediatamente me van a decir, entonces tengo que evaluar esa suma de Riemann, entonces primero para poder calcular la integral doble en este caso, o también puedo utilizar un proceso como en el cálculo de una variable donde yo defino la antiderivada y luego evalúo la antiderivada en los límites. ¿Ustedes qué creen? Pues por supuesto ustedes me van a decir, pues se puede definir un proceso similar al de cálculo de una variable. Pero entonces nos vamos a meter en problemas. Primero tengo que integrar aquí, o antiderivar, o integrar indefinidamente con respecto a y luego con respecto a x. Entonces tengo que calcular las dos integrales indefinidas. Primero con respecto a y después con respecto a x. Pero eso será igual si yo integro primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Ustedes qué dicen? Es decir, el orden de integración ¿importará? Lo que vamos a ver es que es un teorema, el teorema de Fubini, que nos dice que si la función es bien comportada, es decir, está bien definida en todo el punto y es continua, entonces no importa el orden en el cual yo integro. Es decir, la integración en xy va a ser lo mismo que la integración en yx. Y eso se ve claramente a partir de la suma de Riemann, porque yo puedo voltear el orden de estas sumas, hacerlo primero sobre y después sobre j, y el área va a ser, el volumen va a ser el mismo, por supuesto. No va a cambiar. Porque delta xy, delta yj es lo mismo si yo intercambio delta y por delta xj. Es decir, entonces, no hay ningún problema, entonces, de acuerdo con la suma de Riemann, de integrar primero con respecto a y luego con respecto a x, o a la inversa. Pero eso lo vamos a tener que ver entonces bien, ¿no? Ok, entonces yo puedo definir el equivalente a una integral definida, pero ahora en varias dimensiones, en particular en 2, 3, etcétera. Es decir, puedo hacer integrales múltiples. El significado de esas integrales múltiples es el volumen o hipervolumen bajo la función, bajo la superficie o la hipersuperficie, entre la región del dominio y la superficie.
y eso se calcula usando una suma de Riemann, que es un proceso de límite, pero lo vamos a calcular nosotros de la misma manera que calculamos una integral definida en el cálculo de una variable, es decir, calculando la antiderivada o integral indefinida y luego evaluando entre los límites. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos que yo tengo una cápsula así, que es una semiesfera de radio R mayúscula. Este sería el radio R. ¿Cuánto vale el volumen de una semiesfera? O bueno, sería la mitad del volumen de una esfera. ¿Cuánto vale el volumen? Sería entonces 2/3 de pi por radio al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene duda? ¿Cuál es la función z que me define la semiesfera? ¿Alguien lo recuerda? Raíz Raíz de r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Esa función, ¿no? Ahora yo quiero calcular el volumen que contiene esa semiesfera entre el plano XY y la superficie de la semiesfera. ¿Cómo calculo yo el volumen? integrando Ese volumen entonces va a ser una integral. Yo tengo que definir dónde está X, dónde está Y, por supuesto. Entonces para eso voy a definir el dominio. Yo sé que en el plano XY tengo una circunferencia y entonces la X va de menos R hasta R y la Y va desde menos R hasta R, pero no es un cuadrado, ¿no? Sino que es, para un valor de X, la Y va desde 0 hasta F de XY. Bueno, no, perdón, hasta raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrada, ¿no? Entonces, aquí tengo otro problema, porque no he definido yo integrales en una región arbitraria del dominio. Yo lo que definí ahorita es una integral en una región rectangular o cuadrada del dominio. Entonces, este es otro tipo de problema que tengo que definir aquí. Es decir, ahora tengo que definir entonces una integración para calcular un volumen en una región, digamos, cualquiera del espacio, ¿no? ¿Cómo le podría hacer yo para definir una integración en una región cualesquiera del espacio? ¿Cómo pensarían ustedes que sería? ¿Estarían ustedes de acuerdo en que el volumen sería igual a la siguiente integral?
¿Estarían de acuerdo ustedes en que ese sería el volumen? Solamente define la parte de arriba, sí. Entonces tiene que ser desde menos. Muy bien, está bien tu observación. Tiene que ser desde menos hasta más, ¿no? Así sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta parte de abajo aquí, esta sería menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que sería eso? Es decir, dado el valor de x, perdón, dado el valor de y, yo voy a integrar desde y igual a menos r cuadrado menos x cuadrado, bueno, raíz, hasta raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Por supuesto, va a depender del valor de x. Si x es igual a r, eso va a ser 0. Y si x es igual a 0, entonces va a ser de menos r a r. Es decir, va a ir desde aquí hasta acá. Entonces, efectivamente, me va a tomar todos los valores de y. Entonces, esa sería la integral. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo calculo esa integral? Es decir, tengo que integrar esto con respecto a y primero. La x sería una constante. Y entonces tengo que la raíz de una constante al cuadrado menos y cuadrado. Y eso podría ser y igual a coseno de teta, por ejemplo. Evidentemente no vamos a hacer esta integral ahorita, pero después vamos a realizarla, pero usando otra técnica que va a ser mucho más fácil. Pero aquí se puede realizar de la siguiente manera. Voy a hacer y igual a coseno de teta. De y va a ser igual a menos seno de teta. Entonces me va a quedar una integral sencilla, ¿no? Porque, bueno, r le voy a poner mejor, ¿no? Le voy a poner aquí una constante para que poder sacar a la constante. Entonces le voy a poner así. Le voy a poner r cuadrado. No, va a ser... Bueno, le voy a poner a por coseno de teta, donde a va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Y entonces de y va a ser menos a seno de teta. Y entonces esta integral se me va a simplificar, va a ser la integral desde menos r hasta r, de la integral desde menos a hasta a, menos a hasta a, de la raíz cuadrada de a cuadrada menos coseno cuadrado de teta, a cuadrada menos coseno cuadrado de teta, va a haber un signo negativo ahí, por menos a seno de teta
de teta y luego de x. Y yo sé que aquí, bueno, aquí va a haber a cuadrado menos a cuadrado también aquí. Porque y es igual a coseno de teta. Entonces de aquí voy a sacar un a de la raíz y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado, va a ser un seno cuadrado y la raíz me va a dar un seno. Por este seno, entonces sería la integral de un seno cuadrado, que es mucho más fácil de evaluar, porque puedo utilizar una identidad trigonométrica que me relaciona el seno cuadrado con el coseno de 2 teta o con el seno de 2 teta, ¿no? Y puedo evaluar esta integral fácilmente en y luego tendría que evaluar en x y la puedo realizar, ¿no? Entonces yo podría evaluar el volumen bajo la esfera de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí no vamos a repetir, en este curso no vamos a repetir las técnicas de integración, por supuesto, se supone que ustedes ya las conocen. Solamente vamos a enunciar y ustedes eventualmente en la tarea van a tener que calcular algunas integrales, por supuesto, pero no de la manera de volver a repetir todas las técnicas de integración que conocemos. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta sobre cómo planteamos este problema para calcular el volumen de la semiesfera? ¿Alguien tiene duda? Es decir, entonces, que yo puedo hacer 2 tipos de integración. Vamos a borrar ahora sí todo esto y vamos a resumir qué podemos hacer. Es decir, yo puedo definir 2 tipos de integración. El primer tipo sería en una región rectangular y el otro tipo es entre o en una región más bien definida por curvas en el dominio. En este caso, en el primer caso sería la integral desde a b de la integral desde c a d de f de x y de y de x. Así sería esa integral en una región bien definida, donde los límites a, b, c y d me definen una región rectangular, y en el otro caso sería así, integral desde a hasta b, la integral desde, le voy a poner aquí, desde f de x hasta g de x, de f de x y, de y de x. Así, donde las funciones f y g me van a definir una región en la cual voy a realizar la integración. Es decir, entonces, que en el primer caso, entonces yo tendría una región así rectangular, pero en el segundo caso yo tendría, digamos, así, una función f de x, bueno, más bien al revés, ¿no? La f de x va abajo, tendría una función f de x y una función g de x, integrado desde a hasta b, ¿no? Aquí sería a y aquí sería b. Así, ¿no? Entonces, en un caso yo integro en la región rectangular del dominio y en el otro caso integro entre curvas. Evidentemente, lo primero es más fácil, porque solamente tengo que evaluar entre límites. Lo segundo es más difícil porque tengo que evaluar entre funciones. Muy bien.
Entonces tengo esos dos tipos de integrales. Integral en una región, integral doble, por ejemplo, o integral triple, etcétera, en una región rectangular o hiperrectangular, por supuesto, en otras dimensiones, o bien en una región definida entre funciones en el dominio, entre curvas f de x, g de x, que me daría entonces una región de integración más complicada, pero bueno, es posible hacer eso, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda con respecto a esos dos tipos de integrales que podemos definir? Creo que no, profe. Ok, muy bien. Entonces, pues es fácil no realizar la integración. Ustedes no van a tener ninguna duda con respecto a esto, porque si yo les pongo, por ejemplo, quiero evaluar la integral desde 0 a 1, de la integral desde 0 a 1 de xy, de y de x, ¿cuánto vale esa integral? Desde 0 a 1. En ambos casos, de 0 a 1, de 0 a 1. Pues aquí yo hago lo siguiente, va a ser la integral de 0 a 1 de la antiderivada de esto con respecto a y. ¿Cuál es la antiderivada de xy con respecto a y? Sería xy cuadrado entre 2 más una constante, pero sabemos que cuando estamos evaluando integrales definidas, la constante no importa. Entonces, sería así, evaluado de 0 a 1, integrado en x ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene duda hasta ahí? Calculamos la antiderivada primero. Como estamos integrando en y, calculamos la antiderivada con respecto a y de la función xy, que sería esta, xy cuadrado entre 2. Y esa la evaluamos en los límites. Y lo que resulte lo vamos a integrar con respecto a x. O sea que esto va a ser la integral de 0 a 1 de x va a valer x y y va a valer 1. Entonces va a ser x entre 2 menos x por 0. Sería 0, entre 2, 0, menos 0. Integrado en x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hicimos esa evaluación? Le dimos primero el valor 1 a y va a ser x entre 2. Y luego le restamos el valor 0 de y, que va a ser 0. Y entonces nos quedó esa integral más sencilla. Y luego entonces esto sería igual a la integral de 0 a 1 de x entre 2 de x. Esa integral se puede realizar, calculo su antiderivada, que quedaría x cuadrado entre 4. Evaluada de 0 a 1. Y entonces, al evaluar, me va a quedar 1/4 menos 0. Es decir, el valor va a ser 1/4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de una integral de este tipo en una región rectangular. La región es la región de 0 a 1 en x, de 0 a 1 en y. Integro. Y la integral ya la puedo hacer porque ya sé cómo integrar, son cómo calcular la antiderivada. Pero en estos casos, calculo las antiderivadas con respecto a la variable primera, que sería la que está primero en el interior, y luego a la segunda. En este caso, entonces, la función xy, su antiderivada con respecto a y, va a ser esta que tengo aquí, xy cuadrado entre 2. Y lo que me queda, que sería x entre 2, le tengo que calcular su antiderivada con respecto a x, y me va a dar x cuadrado entre 4, la cual evalúo y me da ya la integral.
Entonces ya sabemos evaluar esas integrales, no tenemos que volver a repetir cómo se hace el proceso de integración, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene duda? Muy bien, entonces podemos evaluar integrales dobles en regiones rectangulares, integrales triples en regiones rectangulares, etcétera, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí ahorita es, ¿qué pasa si yo realizo la integración al revés? ¿Tendrá que ser lo mismo? Dijimos que sí, porque la suma de Riemann era lo mismo, hacerla primero en X que en Y, o Y y X y luego X, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, voy a borrar esto de arriba. Y ahora voy a hacer la integración de la siguiente manera. Es decir, ahora hago primero la integración en X y luego en Y, a diferencia de la otra que era en Y y luego en X. Entonces, como estoy integrando primero en X, tengo que calcular primero la antiderivada con respecto a X. Y esto me va a dar lo siguiente, me va a dar la integral de 0 a 1 de la antiderivada de XY con respecto a X, y eso me va a dar X cuadrada Y entre 2, evaluado de 0 a 1, y luego integrado en Y. Y ahora, al integrar, me va a dar entonces lo siguiente. Integral de 0 a 1 de, cuando X vale 1, me va a dar Y entre 2, menos, cuando X vale 0, me va a dar 0, integrado en Y, perdón. Y ya no tengo que seguirle, porque esta integral es la misma que esta que tengo acá, nomás con la X cambiada por la Y me va a dar el mismo valor. Quiere decir entonces que efectivamente las dos maneras de integrar, primero en X y luego en Y, o primero en Y y luego en X, me dan el mismo valor. Pero eso será porque la función es un producto, o bien se vale para todas las funciones. Lo que nos va a decir el teorema de Fubini es que se vale para todas las funciones. El teorema de Fubini nos dice lo siguiente, nos dice que si yo tengo una integral en una región dada, de esa manera voy a denotar una integral cualquiera en una región rectangular o en una región entre curvas de la función f de x y de x de y. Eso va a ser igual a la integral en la misma región, por supuesto, de f de x y de y de x. Pero para eso la función f de x y debe satisfacer que sea bien definida en la región y que tenga, por supuesto, que sea continua. Entonces, eso nos dice el teorema de Fubini. Es decir, entonces puedo realizar, si la función es bien comportada, como esta función XY, no importa el orden en que realice yo la integración, la puedo realizar como me sea más fácil. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda? Y eso es de esperar, ¿no? Porque cuando derivamos, no importa tampoco el orden en el cual derivamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, la segunda derivada con respecto a y con respecto a x es la misma con respecto a x con respecto a y. Entonces, la integral tendría que ser la misma. Muy bien. ¿Hay duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Entonces, en esencia, este es el proceso de integración múltiple.
Es decir, yo puedo evaluar una función de variable múltiple, una función escalar de variable múltiple, la puedo integrar en una región dada, que sería un rectángulo o hiperrectángulo, o una región entre curvas, la puedo evaluar en el orden que yo quiera y la evalúo usando lo que yo ya conozco de integración, como si fuera una integración parcial, digamos, en vez de, así como equivalente a derivada parcial sería una integración parcial, sería calcular una antiderivada parcial en cada uno de los casos con los cuales yo estoy integrando. Pero el proceso de integración ya lo conocemos, no tenemos que volver a repetirlo. Por lo tanto, ese sería el proceso, ¿no?, de integración en varias variables. No tiene mucho chiste, ustedes como lo ven, no tiene chiste. Lo que seguiría sería calcular algunas integrales, algunas integrales entre curvas, que sería lo más interesante. Pero en sí el proceso de integración no es complicado. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo aquí en el libro de Jane Coley sobre integración múltiple. ¿Algún ejemplo interesante? Bueno, ustedes van a encontrar aquí el ejemplo 4 del capítulo, que sería a la sección 5.2, que se refiere a integrales dobles en el libro de Jane Coley. Van a encontrar allí entonces el ejemplo de integrar entre las curvas definidas por una circunferencia, por ejemplo. Ahí, si quieren, se los puedo poner. A ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos en la sección 5.2 de integrales dobles, aquí tenemos integrales dobles sobre regiones generales del plano, es decir, entre curvas así, por ejemplo, entre dos curvas, como está aquí, entre una región A y B. Y aquí viene el ejemplo, entonces, en un disco de radio 1, en este caso, del disco unitario, definido por esta ecuación, que sería la ecuación de la circunferencia. Y entonces, en ese caso, vamos a integrar desde menos 1 hasta 1 en X, y desde menos raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado en Y hasta raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Esa sería la región de integración. Entonces, ustedes pueden revisar esta sección para que vean otros ejemplos entonces de regiones donde se puede integrar. Aquí viene, por ejemplo, otro ejemplo de otra región entre parábolas, que sería integrar desde 0 hasta el punto donde las parábolas se intersectan. Aquí sería igualar las ecuaciones de las parábolas y resolver para encontrar el punto en el cual se intersectan. Y luego se puede encontrar el volumen bajo la curva en esta región que tenemos aquí, etcétera, ¿no? Aquí hay para curvas dadas, por ejemplo, un triángulo. Y aquí viene ya un ejemplo particular, cómo evaluar una función en una región triangular, etcétera. Por ejemplo, se puede hacer en discos, en una región entre dos circunferencias, una de radio 1 y otra de radio 2. Se puede calcular la integral, entonces, entre estas funciones. Eso sería más complicado porque aquí hay que partir en ¿cuántas integrales? Hay que partir en varias integrales, en 2, 4, 6, 8 integrales, pero se pueden realizar, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, esta es una región más complicada,
¿Cómo realizarían esta integración en esta región? A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Yo tengo aquí esta región, que sería en el plano XY, definida por las curvas estas, x menos y igual a 0, que sería esta recta, y luego la parábola x igual a y cuadrado menos 2. ¿Cómo integraría yo aquí? ¿Alguna idea? Sí, vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Entonces vamos a volver al pizarrón. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos así. Luego aquí se va a intersectar con, y acá se van a volver a intersectar, ¿no? Entonces, esta es x menos y igual a 0, y esta es x igual a y cuadrado menos 2. Entonces tengo que integrar en toda esta región. De entrada, entonces, yo necesito determinar estos puntos. ¿Qué punto es este? ¿Y qué punto es este, donde se intersectan? Entonces, para encontrar esos puntos, yo necesito igualar las ecuaciones de estas dos curvas. Yo tengo la curva x igual a y, que sería esta curva, y tengo la curva x igual a y cuadrado menos 2, las igualo y me va a quedar y igual a y cuadrado menos 2. Esta es una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática sería y cuadrado menos y menos 2 igual a 0. Esa ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. La y va a ser entonces menos b. Bueno, aquí voy a ponerlo mejor para que no haya confusión. La constante a que va con el término al cuadrado es 1. La constante b que va con el término lineal es menos 1. Y la constante c que va con el término independiente es menos 2. Entonces la solución sería y igual a menos b entre 2a más menos 1 entre 2a, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Esa es la solución general de la ecuación cuadrática. Y cuando sustituyo, voy a encontrar que va a ser menos b, que va a ser 1, entre 2a, entre 2, va a ser un medio, entonces, y igual a un medio, más menos 1 entre 2a, un medio, y luego sería raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. B cuadrada menos 4ac sería entonces 1, porque b vale 1, menos 4 por 1, 4, por c sería menos 8, por el menos va a ser más 8, entonces sería más 8 más 1 más 9, raíz de 9 sería 3, entonces sería multiplicado por 3. O sea que y es igual, un medio más 3 medios serían 4 medios, sería 2. Y un medio menos 3 medios sería menos 2 medios, que sería menos 1. Y para esos valores, la x, como es igual a y, entonces va a ser 2 y menos 1. O sea que este es el punto menos 1, menos 1, y este es el punto 2, 2.
Ya los tengo entonces. Son de esos puntos. Ok, este proceso ustedes lo pueden hacer siempre, entonces no hay ningún problema. Entonces ya tengo donde se intersectan las curvas. Y entonces ahora yo veo que tengo varias regiones. Entonces para realizar la integración yo voy a tener que integrar, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Entre estos dos puntos rojos que tengo ahí voy a tener que integrar. Entonces aquí tengo que determinar cuánto vale ese punto rojo, el primero, que sería cuánto. Si la y vale 0, la x vale menos 2, entonces sería menos 2, 0. Y este punto ya lo sé, que vale menos 1. Y la siguiente integración sería desde aquí hasta acá, ¿no? Sería lo vamos a poner en rojo. Hasta este punto. Y ese punto vale 2. Este punto es el punto 2, 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a realizar dos integraciones. Es decir, la integral doble sería, bueno, de f de x y, digamos, de y de x en la región, en esa región dada, esta es la región R. Yo la voy a partir entonces en una integral que va a ir en x desde menos 2 hasta menos 1. De la integral desde la curva esta que está aquí abajo. ¿Qué curva es esta? Es decir, ¿esta curva cuál es? ¿Alguien tiene idea? Pues yo lo que necesito es de aquí resolver para y me va a quedar y cuadrado igual a x más 2, y igual a más menos raíz de x más 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ir desde esta parte de la curva es menos raíz de x más 2. Entonces va a ir desde menos raíz de x más 2 hasta raíz de x más 2 de la función f de xy de y de x más, ahora la voy a poner acá arriba la integral. La integral ahora va a ser desde aquí hasta acá, o sea que va a ser en x desde menos 1 hasta 2. Para que no se confunda voy a borrar esta parte. De la integral. Y ahora va a ser desde esta curva hasta esta curva de arriba. Entonces va a ser desde x hasta raíz cuadrada de x más 2 de la función f de xy de y de x. Entonces, la integración en esta región de la función f de xy ya la puedo partir en dos integrales. Una integral desde esta curva, desde esta parte de la parábola inferior hasta la parte superior de la parábola, y eso me va a cubrir esta región entre los primeros dos puntos rojos, y la segunda va a ser desde esta curva x igual a y hasta la parábola desde x igual a menos 1 hasta 2. Entonces va a ser la otra, y ya voy a tener entonces las dos integrales ahí. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Cómo definimos entonces las integrales en regiones específicas, no necesariamente rectangulares?
¿Alguien tiene duda con respecto a esto? ¿Alguien más que quisiera comentar o expresar alguna duda? No, está todo claro, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, este es el proceso de integración múltiple, ¿no? Realmente lo que queda es hacer ejercicios, por ejemplo, como este, donde tenemos regiones arbitrarias y tenemos que integrar una función en esas regiones arbitrarias y cómo realizamos la descomposición, ¿no? de las integrales en esas regiones, o bien cuando tenemos integrales en una región rectangular, las cuales son mucho más simples, ¿no? Muy bien, entonces mañana vamos a hacer ejercicios y mañana vamos a dar concluida esta parte de integrales múltiples, la cual es muy sencilla. Ustedes van a hacer más ejercicios en la tarea, por lo tanto no se preocupen si en este momento siguen teniendo dudas. No van a salir esas dudas y las van a tener ustedes, o las vamos a tener que responder entre todos. Muy bien, entonces aquí nos quedamos y mañana le seguimos. Gracias, profe. Entonces nos vemos mañana. Sí. Mi correo. Sí, se los voy a poner aquí en el WhatsApp. Gracias, bye. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego.